Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez. Iniciamos esta semana laboral con el pie derecho. Tenemos condiciones secas y frescas en este lunes, pero estamos ya observando algunos cambios y es que desde mañana en la noche, tarde, hacia el miércoles vamos a estar viendo un sistema que nos va a estar trayendo nuevamente esas condiciones de lluvia. Por el momento no estamos pronosticando tiempo severo con este sistema, pero sí va a estar trayendo lluvia fuerte por momento, lo que pudiera estar resultando en algunas inundaciones localizadas, especialmente para el miércoles. Hoy por lo pronto condiciones secas y frescas. Estamos observando en esta mañana esas temperaturas en el rango de los 60 y para esta tarde vamos a estar viendo esas máximas muy agradables quedándose en el rango de los bajos y medios 70 a través de toda nuestra área. En algunos sectores desde el norte pudieran estar viendo altos 60 como sería el caso de la ciudad de Colman. Y si van a celebrar hoy el 5 de mayo, excelentes noticias para todos los que vayan a salir a celebrar, y es que no van a tener que llevar su paraguas. Vamos a tener condiciones secas y frescas. Para eso de las 6 de la tarde estaríamos viendo ese termómetro cerca de los 69 grados, para las 7 en los 68 y fresquito si va a salir en la noche. Ya para las 8 estaríamos observando esa temperatura cerca de los 65 grados. Ahora bien, vamos viendo esas condiciones secas para el día de hoy, para el día de mañana. De igual manera esperamos condiciones en su mayoría secas con quizás algún chubasco, aguacero muy ligero y aislado en sectores del oeste en horas de la tarde. La mayoría de nosotros sin lluvia para el día de mañana. Pero vemos que a medida que la noche va avanzando, ya tarde en la noche vamos a estar observando la llegada de esa lluvia desde el oeste, y la madrugada del miércoles se proyecta como una bastante activa con esas lluvias, quizás algunas tormentas eléctricas, y con este sistema esperamos lluvia fuerte por momentos. Todavía el miércoles temprano en la mañana observe esas condiciones activas, así que el miércoles en la mañana ya tiene que ir preparándose para quizás salir más temprano de casa, porque es posible que tengamos algunos retrasos en el tráfico matutino por la presencia de la lluvia, y con este sistema también tenemos ese potencial de que se desarrollen algunas inundaciones localizadas, porque pudiera estar dejando esos acumulados entre 1 a 3 pulgadas. Así que es algo que estamos vigilando muy de cerca. Por supuesto, aquí manténgase bien informado con nosotros durante el día de mañana de igual manera. Para la segunda mitad de la semana laboral vamos a estar observando algunos periodos de lluvia dispersa para el jueves, nuevamente lluvia dispersa en el pronóstico para el próximo viernes, así que del miércoles hacia finales de semana vamos a entrar en un panorama más activo, así que aproveche el día de hoy que vamos a tener esas condiciones agradables y ese buen tiempo con nosotros. En el tema de las temperaturas, mañana temprano va a estar fresco, esos altos 40 para Anniston, Coleman, también Gadsden, bajos 50 para Birmingham, Tuscaloosa, Columbiana, cuando nos estemos levantando, pero mañana sí vamos a estar viendo esas temperaturas un poco más altas en los 74 grados ya para el mediodía, y observamos nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket. La máxima mañana llegará al rango de los 78 grados y tenemos esa primera alerta entre tarde de la noche del martes hacia el miércoles por la llegada de esa lluvia que va a ser fuerte por momentos y también algunas tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas muy agradables en los próximos días en ese rango de los altos 50, bajos 60, las máximas quedándose en el rango de los 70, y la posibilidad de lluvia entre el jueves hacia el próximo domingo estaría en alrededor de un 30%.